Estamos en una serie que titula Diseñados para Servir, ¿no es cierto? Y hemos tratado de seguir un hilo conductor de algunas charlas que trata de evidenciar y reflejar el proceso que Dios tiene para el crecimiento de nuestras vidas. El primer tema que vimos hace 2 semanas tituló Cristo vino a restaurar ese diseño original que el pecado había deformado, ¿recuerdan? El domingo anterior el pastor Eduardo pudo compartirnos la palabra de que Cristo nos equipó a través del Espíritu Santo con los dones que Él consideró darnos para la edificación de la iglesia y para la gloria de su nombre. El día de hoy el tema es servir también es crecer. Esto pertenece dentro del hilo conductor a que Dios nos forma mientras servimos, ¿sí? Y quiero compartirles que esta es la tercera ocasión que yo tengo el privilegio de predicar frente a ustedes y frente a todos. Y escuché una frase de un predicador al cual admiro mucho y decía: no hay mensaje más impactante que el que primero Dios no ha impactado el corazón del predicador. Y estas 3 ocasiones Dios me ha hablado muy, muy fuerte a mi vida y a mi corazón, me ha confrontado con su palabra, y es hermoso porque puedo venir, pararme aquí y hablar desde mis heridas y decirles: esto es verdad porque Dios lo está haciendo en mi vida. Y Dios sabe cuándo nos da un mensaje quizá con una intención de refugio o de consuelo, y sus palabras son tiernas y dulces. Pero a veces Dios también nos exhorta, y dentro de esa exhortación es levantarnos y decirnos: oye, yo te creé con un propósito mayor para lo que estás haciendo. Vamos a levantarnos como iglesia y vamos a crecer. Así es que quizá el día de hoy me vean con un tono de voz un poquito más efusivo, más fuerte, pero es porque yo intento transmitir de la forma en la que Dios me habló para dar esta charla y este mensaje, este sermón. Entonces, ¿cuál era el tema de hoy? Servir también es crecer, ¿no es cierto? A todos nos gusta crecer, todos anhelamos crecer profesionalmente, económicamente, anhelamos que nuestras relaciones con los demás también crezcan. Y por supuesto que anhelamos crecer espiritualmente, ¿no es cierto? Pero hay un detalle importante: no siempre nos gusta el proceso en medio de ese crecimiento, ¿verdad? Queremos paciencia, pero no las situaciones que la desarrollan. Anhelamos una fe fuerte y firme, pero no las pruebas que la fortalecen. Anhelamos parecernos a Cristo, pero no siempre estamos dispuestos a pasar por el camino que Él nos está guiando para transformarnos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que crecer espiritualmente consiste en solo venir los domingos, en asistir a tu grupo pequeño, en entrar a un estudio bíblico, en escuchar más sermones, en cambiar tu lista de Spotify que ahora solo sea música cristiana. Y no me malinterpreten, eso sí es parte de un crecimiento, pero Dios utiliza un recurso constantemente, una gran herramienta para formar nuestro carácter, y eso es el servicio. Dios utiliza el servicio para formar nuestro carácter, porque, amada iglesia, hay cosas que solo vamos a aprender cuando dejamos de ser espectadores y comenzamos a vivir una vida de servicio, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que nos pasa, ¿no? Es allí en el servicio en donde Dios confronta nuestro orgullo, por ejemplo. Confronta nuestra impaciencia. El Señor en medio del servicio confronta nuestra comodidad. A veces hay que desacomodarse para servir, de hecho siempre. Y es allí donde descubrimos cuánto nos parecemos a Cristo, pero cuánto nos falta todavía. Es en medio del servicio. Y eso fue exactamente lo que les ocurrió a los discípulos. Ellos caminaron con Jesús. Ellos escucharon sus sermones. Ellos vieron a Jesús hacer milagros. Sin embargo, en sus corazones estaba el criterio de que grandeza significaba ocupar los lugares más altos y más importantes, ¿no es cierto? Pero ahí en Marcos 10:45 el Señor nos deja una lección profunda de su reino. ¿Qué es lo que dice en Marcos 10:45? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con una sola frase Jesús redefine
el significado de grandeza. Porque el servicio, amada iglesia, no es simplemente una tarea que Dios nos está pidiendo hacer. El servicio es una de las principales herramientas que Dios utiliza para transformarnos, ¿sí? Entonces hoy veremos una verdad que seguramente hará que cambie nuestra perspectiva de lo que es el servicio y ver cómo Dios nos plantea el servicio de acuerdo al diseño y a su propósito, ¿no? Dios no solo usa el servicio para cumplir su misión, sino que usa el servicio para formar el carácter de nosotros, sus hijos. Amén. Así es que nuestro punto número 1 es: Jesús redefine la grandeza. Pueden ir ahí escribiendo en sus bosquejos: Jesús redefine la grandeza. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice qué significa ser grande. Grande es el que más tiene, ¿verdad? Grande es el que manda. Grande es el que recibe reconocimiento. Y sin darnos cuenta, esa manera de pensar también puede entrar en la iglesia. Y eso fue exactamente lo que les ocurrió a los discípulos. Ellos permitieron que en su mente y en su corazón la grandeza sea medida por la posición. La cultura mide la grandeza por la posición. En el Evangelio de Marcos vemos cómo 2 de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se acercan a Jesús con una petición sorprendente. Ellos le dicen, y suena muy espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que ellos les dicen? Señor, concédenos que en tu glorioso reino uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos imaginaban que el reino de Dios funcionaba como la lógica de los reinos de este mundo, ¿sí? Querían estar cerca del rey y, escuche esto puede sonar espiritual, esto puede sonar que ellos estaban en una madurez espiritual grande, pero, amada iglesia, ellos querían estar cerca del rey porque eso les representaba prestigio, honor, poder, influencia. Y entonces, pero lo interesante es que cuando esto sucede y nosotros regresamos a ver a los otros 10 discípulos, ellos estaban enojados y frustrados. Y uno podría decir, wow, qué humildad la de ellos, ¿no? Ellos sí comprendieron lo que Jesús quería decir. Pero no. Ellos estaban enojados y frustrados porque querían exactamente lo mismo, solo que Santiago y Juan se les adelantaron. Pero querían exactamente lo mismo. Entonces Jesús, seguramente frustrado en su corazón dolido, entiende que el problema es que en sus corazones el concepto de grandeza estaba equivocado. Estaba equivocado. Pero si nos venimos ahora a nuestra época y a nuestra propia vida, esta sigue siendo nuestra lucha. Nosotros vivimos comparándonos, buscando reconocimiento. Medimos nuestro valor por el cargo que ocupamos en nuestro trabajo o en la iglesia, por el salario que tenemos, por la cantidad de aplausos o seguidores que tenemos en redes sociales. Incluso dentro de la iglesia podemos pensar que algunos ministerios son más importantes que otros solo porque son más visibles. Como si Dios midiera el valor de una persona por la visibilidad de su servicio. Y no. Quiero contarles que toda mi vida de soltero, casi toda mi vida, sí hubo épocas que no, pero yo viví en el Batán Alto. Esto queda de la iglesia de Fátima un poquito más arriba, ¿no? Y bueno, para mis hermanos, para mi mamá y para mí, esa era y es y será nuestra mansión. Una casa preciosa donde recibimos mucho amor de parte con mis abuelos y pudimos vivir una historia preciosa. Pero esta casa tiene balcones y tiene ventanas que tú cuando la mirabas veías todo Quito. Recién fui a la casa de Eduardito y me impactó porque tiene la vista que nosotros teníamos cuando éramos niños y jóvenes. Vemos desde el Panecillo, bueno, ustedes están acá, desde el Panecillo, desde el sur, hasta el antiguo aeropuerto o más. Inclusive veíamos un poquito de Ponciano, ¿no? Por ahí. Veíamos absolutamente todo, ya solo faltaba, veíamos el Estadio Olímpico Atahualpa, la Carolina y todo. Entonces es un espectáculo. Y mi abuelito ahí en el estudio pasaba horas
Y él sabía cuando pasaban los aviones qué avión era exactamente, ¿no? A qué hora salió y a qué hora está llegando a su destino. Entonces, bueno, para nosotros un tesoro. Pero de pronto empezaron a levantar edificios, uno tras otro. Y entonces ahora vamos, y sí, se puede ver una linda vista, pero ya tenemos muchos edificios ahí. Y unos más raros que otros. Porque ahora lo que podemos ver es que la arquitectura, así como todas las áreas, están haciendo cosas modernas, que para los que no conocemos del tema decimos, ¿cómo ese edificio está parado? Si está extraño, ¿no? Pero cuando nosotros vemos un edificio, nadie dice, wow, qué hermosas columnas y qué fuertes cimientos, ¿no? Uno dice, bueno, qué hermoso que está el edificio. ¿Cuánto costará un departamento ahí? Pero lo que realmente sostiene a ese edificio son los cimientos y las columnas, ¿verdad? Y así ocurre en el reino de Dios, amada iglesia. Muchas de las personas más importantes en su reino son las menos visibles. Yo no sé aquí, pero anhelo que en nuestra comunidad existan personas y familias que quizás no predican y quizás no sirven en el ministerio de alabanza. Y ustedes no los ven mucho, pero en sus casas todos los días están orando por ti y por tu familia. Están orando por el cuerpo y el equipo pastoral. Están orando por nuestra iglesia, por nuestra ciudad y nuestro país. Y esas personas son los cimientos y las columnas que la iglesia necesita. Entonces aquí ya la pregunta no es ¿qué lugar ocupo? ¿Qué debo hacer? Sino que aquí la pregunta es ¿estoy siendo fiel en donde Dios me puso? Por un momento analicen eso. ¿Estoy sirviendo al Señor con toda mi vida, pero con el corazón correcto? Y sí, la cultura mide el servicio, la grandeza por la posición, ¿verdad? La cultura mide la grandeza por la posición. Pero Jesús mide la grandeza por el servicio. Jesús mide la grandeza por el servicio. En Marcos 10, 42, 43, Jesús reúne a todos sus discípulos y les dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, pero entre ustedes será diferente. Esa frase, amada iglesia, es revolucionaria. Entre ustedes será diferente. Es decir, aquí Jesús lo que les está diciendo es, mi reino funciona con otra lógica. En mi reino, la grandeza consiste en cuántas personas estás sirviendo y no a cuántas personas te están sirviendo a ti. Por eso Jesús dice en Marcos 10, 43, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser, ¿qué es lo que dice? Su servidor. El que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Observa algo aquí importante. El Señor no está diciendo, oye, no pienses en ser grande. El Señor les está diciendo, si tú quieres ser grande, este es el camino. ¿Verdad? La verdadera grandeza no desaparece, simplemente que Dios lo redirecciona a cómo nosotros lo visualizamos en este mundo. Y déjenme decirles algo impactante para mí cuando Dios preparaba este mensaje, pues Dios habló muy fuerte a mi corazón. En el reino de Dios es distinto. Subir significa bajar. En el reino de Dios, liderar significa servir. Y en el reino de nuestro Dios, impactar significa entregarse completamente. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de nuestro amado Jesús. Yo no puedo comprender con esta mente tan limitada y humana el Dios poderoso y gigante que tenemos. Cuando yo empiezo a investigar, porque me encanta el universo y los planetas, las estrellas, cuando empiezo a investigar cuántas galaxias hay, el tamaño del universo, llegamos a un punto sin fin, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que, y continúa. Y vemos que nuestra galaxia y nuestro planeta y nuestro sistema solar es una 10ª parte de un grano de arena de todos los océanos de nuestro planeta.
¿Se pueden imaginar el Dios gigante que tenemos? Ese Dios alfa y omega, soberano, poderoso, santo y sublime, que habita en nuestro corazón. Ese Dios teniendo todo, ángeles y creación que le adora, decidió bajar en el cuerpo y en la persona de Jesucristo para modelar esto. Y entonces fue Jesús quien vino y lideró. ¿Pero cómo lideró? A través del servicio. Vivió una vida de constante servicio a los demás. Y finalmente nuestro amado Señor ha impactado y lo hará hasta cuando Él regrese de la manera más sorprendente, entregándose completamente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él no solamente nos enseñó el camino, hubiera sido más sencillo. Eso hubiera sido la lógica de este mundo, decirte por dónde vayas. Él caminó ese camino. Él fue ese maestro que no solamente nos enseña desde un escritorio, sino es el que se pone de pie, te modela, te toma del brazo y camina contigo. La cruz, amada iglesia, fue el acto supremo del servicio. Amén. Gracias a Jesús por eso. Cada vez que venimos todos los domingos decimos: Señor, yo anhelo parecerme a ti. Yo quiero ser cada día más como tú. Pero si ese es el anhelo de tu corazón, y espero que ese lo sea, tienes que aprender a servir como Él lo hizo. Tienes que aprender a servir como Él lo hizo. No porque el servicio te haga más importante, sino porque el servicio hace que te parezcas un poquito más a Cristo. A veces pensamos y decimos: bueno, pero ¿para qué voy a servir? Simplemente para que la iglesia funcione. Ese es el propósito de Dios del servicio. Y no, Él tiene un propósito mucho más grande. Mientras tú sirves a otros, Dios está haciendo algo dentro de ti. Es lo que a veces se nos olvida. Él está formando algo dentro de tu corazón mientras tú sirves. El servicio no solo cambia e impacta la vida de quien está recibiendo, sino que el servicio impacta tu vida, la vida del que sirve. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje de hoy. Dios usa el servicio para formar nuestro carácter. Escriba ahí en sus bosquejos. Dios usa el servicio para formar nuestro carácter. Después de decir que el Hijo del Hombre vino, no solo vino para ser servido, sino para servir, Jesús añade algo sorprendente. Lo que Él dice es: para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que Él dice en Marcos 10:45. Es decir, Jesús no sirvió únicamente haciendo cosas por las personas, sino que Él sirvió entregándose absolutamente por ellas. Entonces podríamos decir que el servicio bíblico, si empezamos a profundizar, el servicio bíblico consiste en servir soltando o dejando a un lado la comodidad. Porque, amada iglesia, cuando dejamos de servir cómodos y empezamos a incomodarnos, es ahí cuando empieza nuestro crecimiento. Es ahí cuando empieza nuestro crecimiento. A veces pensamos que Dios quiere nuestro servicio porque la iglesia tiene necesidades, y sí que las tiene, pero Dios tiene un propósito mayor, y ese propósito es que mientras servimos a otros, el Señor está transformando nuestro corazón y nuestro carácter. Por lo tanto, esa transformación de la que estamos hablando ocurre al menos de dos maneras que vamos a ver en esta mañana. La primera es que el servicio revela lo que todavía hay en nuestro corazón. El servicio revela lo que todavía hay en nuestro corazón. Uno de los grandes errores que cometemos es pensar que el servicio genera nuestros problemas. Y no. Lo que hace el servicio es revelar lo que hay en tu corazón. Cuando comenzamos a servir, aparecen cosas que quizá no sabías que estaban allí. Como por ejemplo, aparece el orgullo cuando alguien no hace las cosas como a ti te gusta. Aparece la impaciencia
cuando alguien no reconoce nuestro esfuerzo, cuando no salen las cosas como queremos, ¿no? Aparece el deseo de controlar cuando descubrimos que no siempre tenemos la última palabra. Y aparece la comodidad cuando nos damos cuenta que el servicio requiere esfuerzo, recursos, tiempo y sacrificio. El servicio es ese espejo en el cual nosotros podemos vernos y el Señor a través de este espejo nos muestra áreas del corazón que necesitan ser trabajadas y transformadas. Por eso en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y uno diría, bueno, ¿por qué me voy a alegrar o voy a sentirme dichoso por esto? Es porque estas pruebas van a producir en nosotros perseverancia. Y esa perseverancia produce madurez. Y muchas de esas pruebas pasan cuando empiezas a servir. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando hace muchos años Obed y su familia decidió acogernos a mí y a mi esposa para discipularnos, mentorearnos y formarnos, estábamos en otra comunidad y yo le decía, iba con un mar de quejas donde Obed. Y le decía, Obed, estoy cansado de servir porque este man me cae pésimo y me pone siempre con él. Y lo tengo desde la iglesia de mi infancia. Entonces, estoy muy cansado, estoy agotado, no me siento bien. No siento que estoy fluyendo. Siento que no estoy aportando. Y todo era siento. Y mientras yo le contaba todo esto a Obed, todos aquí ya le conocemos, él simplemente me miraba y hacía lo que siempre hace. Su sonrisa. Solo se reía y yo, no, Obed, no estás entendiendo. Obed, ya no le soporto a este man. En realidad no es una persona que está sirviendo con un corazón correcto. Y bueno, venían las palabras espirituales de mi parte para tratar de justificar lo mío. Y mientras yo le decía a Obed, pero es que estoy cansado del Obed, bienvenido al proceso. Y yo, no estás entendiendo. No aguanto más, necesito un tiempo quizá de descansar. Sirve. No, Obed, es que... ¿Y me va a tocar con él? Sí, sirve. Sirve. Y obviamente salí frustrado de ahí y digo, Señor, este es el líder que has llamado para formarme. No entendí. Y no lo entendí por mucho tiempo. Y por supuesto por obediencia serví. Pero ¿saben algo? Esa perseverancia del servicio hizo que un día, no sé, esto les voy a contar, es mi experiencia. De la noche a la mañana amanezco un día y digo, ¿qué pasó? Se me venía la imagen de esta persona y siento amor en el Señor por él. Y dijo, no, qué raro, amanecí capaz con las sustancias de mi cerebro elevadas, la dopamina, no sé qué sé yo. Pero después empecé a pensar en él y después le vi. Y me brotó del corazón un abrazo y un amor que digo, no, a ver, Señor, ¿qué está pasando aquí? No entendía. El cansancio se transformó en anhelo de servir más. Poco a poco, esto le estoy hablando que no fue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana fue el sentimiento, las emociones acompañaron después de un proceso de perseverar, cuando no entendía y cuando quería ahorcarle al Obed. Pero pasó eso. Y yo agradezco mucho porque lo más fácil para un líder, lo más fácil para el Obed hubiera sido, ok, perfecto, ya te separo, verás, voy a hacer una estrategia, ¿no? A él le voy a poner en otro ministerio, voy a ver cómo reestructuro. Obed, es que estoy cansado. Ok, ¿cuánto quieres? ¿Unos 15 días, un mes para descansar? Perfecto. Y empezar a complacer mis peticiones. Pero un verdadero líder, con el Señor en su corazón, modelando lo que Él nos llama a hacer, no te deja así. Y hasta ahora no se me olvida su rostro de sonrisa que me dice, sirve. No, es que necesito una pausa. No, sigue. Ok.
Y esto viene con esta siguiente ilustración. Nosotros sabemos, como hablamos la otra vez, que un automóvil cuando está desalineado genera consecuencias. Pero ¿tú crees que vas a darte cuenta que el auto está desalineado si es que está detenido, si es que el auto no está en marcha? No. Tú necesitas que ese auto esté en marcha y empiezas a sentir cómo se va para un lado, para el otro. Y dices, no, esto está algo extraño, ¿no? Y lo mismo ocurre con nuestra vida. O sea, nosotros mientras no servimos, es fácil pensar que yo soy humilde, yo soy paciente, soy amoroso con los demás. Pero cuando comenzamos a trabajar con personas, escuche esto, trabajar con personas, descubrimos cuánto necesita Dios transformar nuestro corazón. Cuánto necesita Dios seguir trabajando en nuestro corazón. Y es ahí en donde he conversado con personas cercanas mías en donde me dicen, no, yo estoy bien con mi YouTube, yo no necesito ir a una iglesia. Yo me encierro en mi cuarto o en mi sala, abro mi computador, alabo al Señor porque pasan el culto, el servicio entero en línea y después escucho su palabra y salgo renovado, renovada, fortalecida en el Señor. Y ahora ya tú ya no vas a poder tener esa excusa porque estás escuchando de parte de Dios que Dios nos manda y nos pule nuestro carácter a través del contacto con personas. Por eso el anhelo aquí es sirve, no porque necesite lo ves que sirvas, no, yo tampoco necesito. Necesitas tú, necesita tu corazón, esa transformación que solo el Señor puede hacer cuando empiezas a tener contacto permanente con personas. Y dentro de esas personas, déjame decirte y adelantarte, va a haber gente que no es afín a ti, que no te va a caer bien, hay gente que te va a caer pésimo, pero no es el problema de esa persona. Es lo que Dios empieza a revelar en tu corazón que quiere trabajar. Entonces, como aplicación de este punto, tenemos que quizá ese ministerio, el ministerio en donde tú estás sirviendo ahorita, o el lugar en donde Dios te ha puesto, no es el problema. A los del ministerio de alabanza, el líder no es el problema, hermanos. El Señor está mostrando en tu corazón lo que Él quiere trabajar, ¿sí? El servicio forma el carácter de Cristo en nosotros. Escucha, amada iglesia, Dios nunca va a revelar un área de tu vida que necesita trabajar para dejarte igual. Simplemente para que seas consciente que tienes esa fallita, ¿no? Por eso Pablo en Filipenses 2, versículo 5 dice, prepárese, esto es impactante, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aquí ya el Señor cada vez va entrando más profundo en lo que significa el servicio, en lo que significa la grandeza, ¿no? Porque aquí ya no te está diciendo usa tus dones y talentos solamente. Aquí no te está diciendo ayúdale a mamá a lavar los platos. Ya empieza a entrar más profundo y te dice, tu actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y uno dice, bueno, ¿cuál es esa actitud en medio de todo lo que Dios ha hecho, no? Describe a Jesús después y dice, Jesús se humilló, se despojó y se hizo siervo. Esto es impactante y anhelo que el Espíritu les hable a ustedes profundamente porque ese modelo, nuestro Señor amado, Él se humilló siendo Dios, se despojó y se hizo siervo. Eso es lo que el Señor te está llamando a hacer. Ese es el modelo de vida que el Señor te pide que tengas. Ese es el carácter que Dios quiere transformar en nosotros y una de las herramientas que utiliza es el servicio. Muy bien. Porque el servicio desarrolla virtudes que difícilmente vas a poder desarrollarlas en otras áreas. A través del servicio vamos a aprender a ser pacientes, humildes. Vamos a aprender a depender más de Dios. Vamos a aprender a amar a los demás con sus imperfecciones. Vamos a aprender a poner a otros por encima de nosotros mismos, ¿no? Todos sabemos que para vernos así, para ejercitar un músculo, necesitas que tu músculo tenga un trabajo de exigencia
constante, ¿verdad? No sirve de nada que tú vayas mañana al gimnasio 4 o 5 horas, el martes vas a estar igual, ¿verdad? Pero si tú vas todos los días y eres perseverante, de pronto vas a ver que el resultado ya se evidencia, ¿no es cierto? Y de la misma manera, el carácter cristiano no crece solamente cuando escuchas mensajes y sales de aquí edificado y dices, wow, qué buen mensaje, qué linda que estuvo la alabanza. Es parte de, pero en realidad crecemos cuando la vida nos pone en situaciones que tenemos que poner en práctica lo que aprendiste aquí, ¿sí? Y una de las mejores aulas para ese aprendizaje, amada iglesia, es el servicio. Entonces quizá tú te estés preguntando, cuando madure más, ahí voy a servir. No me siento listo, voy a servir después. Pero Dios responde a eso y te dice, precisamente sirviendo es como voy a hacerte madurar. Sirviendo es como voy a hacerte madurar. No esperes convertirte en un discípulo maduro para comenzar a servir. Porque ese crecimiento ocurre mientras servimos. Entonces comprendemos algo extraordinario. Dios no solo nos llama a servir porque necesite manos de obra, ¿no? El pastor el anterior domingo nos dijo, Dios nos ha equipado con dones. ¿Cuáles son esos dones? Usted tiene que ir a donde el Señor y decir, Señor, revélame si es que no lo sabe. No se sienta mal, todos estamos aquí para crecer. No se sienta mal, pero sea transparente y dígale, Señor, ¿cuáles son esos dones que tú me has dado? Esos dones son para la edificación de la iglesia. Pero el Señor no solo quiere tu mano de obra. Él nos llama a servir porque está formando en nosotros el carácter de su Hijo. Cada vez que servimos con humildad, cada vez que renunciamos a nuestra comodidad, cada vez que ponemos las necesidades de otros encima de las nuestras, Cristo está siendo formado un poquito más dentro de nosotros. Amén. Cuando yo estaba preparando el mensaje, Cristo vino para restaurar el diseño original que el pecado había deformado. En esa semana el Señor habló profundo a mi corazón, pero me trasladó a aquella noche en donde Jesús tuvo su última cena con los discípulos. Y por un momento yo era uno de los discípulos. Es decir, yo estaba ahí adentro, yo estaba frente al Señor con todos los discípulos. Y en medio de lo que estábamos viviendo, solo alcanzo a ver que Jesús, nuestro amado Señor, nuestro Maestro, se pone de pie. Toma su manto de rey, de maestro, de rabí, y lo pone a un lado. Se despoja. Todo era normal, pero ya empezamos a vernos con el resto de discípulos y decimos, hey, ¿qué está pasando aquí? Cuando de pronto vemos que Jesús se pone una toalla en su hombro. ¿Por qué el maestro tiene un recipiente, una vasija en sus brazos? Y es ahí cuando comprendimos y dijimos entre todos casi al unísono, hey, maestro, no te preocupes. Hemos llamado ya a los sirvientes que van a hacer esto. Ya van a venir a lavarnos los pies. Amado Señor, hemos caminado mucho. Y mientras mirábamos al Señor con esos ojos de amor que nos miró y nos dijo, es necesario que hoy lave sus pies. Y voy a invitar a un amigo aquí, amigo querido, para que pase acá. Nuestras mentes no entendían. Todos los discípulos estábamos sorprendidos de lo que estaba sucediendo ahí. Ese Rey Santo, sublime y poderoso, dueño de los cielos, de la tierra, del universo, postrarse, arrodillarse frente a uno de los discípulos. Tomar su sandalia sucia y desgastada
Préstame nomás, amigo, ya te ayudo. Él mismo sacó su sandalia. No habían medias, creo, en esa época. Y Jesús empezó a lavar los pies uno por uno. Uno por uno. Pero mientras el agua descendía a los pies de cada uno de nosotros, mis ojos empezaron a regar lágrimas. Porque mientras Jesús lavaba los pies, mientras frotaba cada uno de los dedos sucios y mugres, solo se me venía a mi mente todos esos años que pude ver a Jesús amar y servir a las personas. Pude recordar cómo Jesús, como nuestro Señor y Maestro, cortó el flujo de sangre de aquella mujer. Cómo Jesús devolvió la vista al ciego. Cómo nuestro Señor llamó a aquel traidor que servía para el pueblo enemigo y ahora es uno de nosotros. Y el Señor solo que seguía lavando sus pies. Préstame el otro, amigo. Apareció Pedro por ahí y le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Yo soy quien te voy a lavar los pies. Porque su mente decía: no, Él es el rey. Pero Cristo le dijo: hey Pedro, si yo no te lavo los pies hoy, tú no eres parte de esto. No puedes ser parte de mi reino, porque no estás entendiendo que yo no vine a que me sirvan. Vine a servirte, vine a lavar tus pies, vine a amarte de todas las maneras posibles, para que sepas que mi reino funciona con otra lógica. Con otra lógica. Con mucho amor te lavo los pies, amigo. Ponga sus manitos, mire sus manos. Estas manos Dios te dio para que te ensucies por otros, para que pongas en servicio de otros. Esas piernas saludables y fuertes que tienes y esos pies fueron diseñados para que camines a donde Dios te guíe, para servir a las personas que más puedas, hasta que el Señor te llame a tu presencia. Toca tu hombro. Este hombro que tiene huesos aquí, que es fuerte, fue diseñado por Dios para que pongas cuantas cabezas sean necesarias aquí y que lloren en tus hombros y que tú los puedas consolar. Cristo nos vino a modelar un servicio que impacta nuestras vidas y corazones. Y hoy, como iglesia, el Señor nos está llamando a ir a más y a no tomar leche. Empezamos a comer carne, porque Dios nos llama a servir para poder crecer.